Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de unas monedas de oro y verdaderamente raras, los 8 escudos acuñados en la primera ceca de Guatemala, la ceca de Antigua Guatemala, la actual Antigua Guatemala. Esto lo hago porque Jesús Vico, en el marco del evento numismático internacional Madrid 2025, ofrece el segundo volumen de la colección Segarra, una colección dedicada a los 8 escudos. Y en este segundo volumen se ofrecen monedas de Fernando VI y de Carlos III. En total, 253 monedas, 253 piezas de 8 escudos, algunas de ellas verdaderamente raras, como es el caso de estas piezas de Guatemala. La verdad es que no son las únicas raras, por ejemplo, las 3 onzas de Madrid de Fernando VI es una cosa bárbara también, ¿no? Bueno, hice 2 vídeos dedicados a este volumen de la colección Segarra. Uno me centré en las monedas de Carlos III, en el otro en las monedas de Fernando VI. Y ahora, bueno, pues Desiré Martínez Sánchez y yo hemos hecho un artículo sobre estas monedas de la ceca de Antigua Guatemala que lo acompañemos de este podcast. ¿Por qué Guatemala? Bueno, pues porque son monedas que se ven muy rara vez, todo lo que sea 8 escudos de esta primera ceca de Guatemala son todas ellas rarísimas y además son muy interesantes, como vais a ver. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la ceca de Antigua Guatemala, una ciudad que, bueno, pues que a mí me ha llamado especialmente la atención. Yo tenía muchas ganas de ir y ya pude ir el año pasado. Desde ahí también os grabé muchísimos vídeos. Bueno, pues la ciudad de Guatemala, curioso, lo que hoy en día es la capital del país, curiosamente tuvo 4 fundaciones. 4. La primera de ellas, la primera siempre es la más complicada, y en este caso lo hizo nada más y nada menos que Pedro de Alvarado, ¿no? Entonces lo hizo, bueno, pues en un lugar llamado Isimché y fundó Santiago de los Caballeros de Guatemala en el año 1524, en Isimché. ¿Por qué? Bueno, pues porque era la capital del territorio de los Cachiquel, ¿no? Los indígenas que estaban allí. ¿Qué pasó? Pues que estos indígenas se volvieron en contra de estos primeros colonos europeos en Centroamérica y claro, pues no hubo otra que tener que refundar la ciudad en otro lugar que fuese más apacible, más tranquilo, sin tantos ataques indígenas. Por lo tanto, esta primera fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en Isimché, pues nada más duró 3 años, entre 1524 y 1527. En 1527 fundaron la ciudad en un valle, es el valle de Almolonga, que está como 50 kilómetros al sureste, sí, de Isimché, más o menos 50 kilómetros al sureste. Está pegado a la ciudad de Antigua Guatemala. De hecho, a día de hoy, ese valle de Almolonga es un barrio de Antigua Guatemala. Es lo que llaman Ciudad Vieja. Yo no he estado porque ya no queda nada de aquella fundación anterior, pero bueno, pasé por ahí, pues porque bueno, pues es típico hacer una excursión desde Antigua Guatemala al volcán de Acatenango y el autobús pasa por este barrio de Ciudad Vieja. Yo bueno, me estaba mirando ahí a ver si había algún tipo de rastro, lo que sea. Bueno, ahí se fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1527 y la verdad es que fue una ciudad, bueno, pues razonablemente próspera, aunque solamente duró, bueno, pues 15 años. Y dices, bueno, pero ¿y qué pasó durante esos 15 años? Si era una ciudad próspera, claro, pues que no se dieron cuenta de que estaban en un valle que era la salida natural de un volcán, el famoso volcán de agua, que se ve perfectamente desde Antigua Guatemala. Entonces, un día llovió mucho, en 1541, concretamente la noche entre el 10 y el 11 de septiembre de 1541, llovió mucho y arrastró un montón de lodo desde el volcán que inundó todo el valle y básicamente destrozó toda la ciudad de Antigua Guatemala, lo que entonces era Santiago de los Caballeros de Guatemala.
Entonces la refundaron en 1543 en el lugar donde hoy en día está pues, la ciudad de Antigua Guatemala. Bien, y esto, pues de nuevo, fue bueno, pues un lugar de esplendor, un sitio muy próspero, la ciudad crecía, había un comercio bastante razonable y en buena forma era se puede decir que la capital de Centroamérica, ¿no? De la Centroamérica de la época. Centroamérica, que era un lugar bastante inhóspito, bastante despoblado, en general, todo lo que fuese más hacia el sur, lo que hoy en día es la zona de Costa Rica, Nicaragua, eran núcleos de poblaciones muy pequeñas, ¿no? Especialmente poblaciones europeas. Bueno, pues ahí, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, lo que hoy en día es pues la ciudad de Antigua Guatemala, los españoles estaban pidiendo una y otra vez que les permitiesen abrir una ceca y ya por fin, en 1731, el rey Felipe V promulgó una real cédula que ordenaba la apertura de una ceca en la Capitanía General de Guatemala y que estuviese esta ceca en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. El objetivo era evidente, pues proporcionar un circulante que pudiese, pues eso, manejarse por la zona, porque hasta entonces se manejaban pues con poco circulante que solía llegar o de México a cuentagotas o también del comercio que tenía pues esta zona de Centroamérica con el Alto Perú. Esto es una cosa que he repetido muchas veces y es que es bastante contraintuitivo, pero todo lo que es Centroamérica siempre ha tenido mucho comercio con la zona de Lima y, bueno, pues por ende de Perú. Bueno, aquí ahora tendrían una ceca para poder fabricar su propia moneda y tener, bueno, pues el circulante según necesitasen. Esta misma Real Cédula de 1731 también exigía que la CECA de México se enviase pues, herramientas útiles y bueno, pues, personal cualificado para poder abrir esta CECA de Guatemala. Porque, bueno, en ese sentido también era necesario un traslado tecnológico hasta la ciudad y ahí bueno, pues eso, se pedía que fuese México quien proporcionase todo este conocimiento, lo que hoy en día llamaríamos un know-how, ¿no? Pues como a veces, no sé, las fábricas de coches dicen, bueno, pues queremos abrir una nueva fábrica en, no sé, en Rusia o en Marruecos o donde sea, vamos a llevar unos cuantos ingenieros europeos ahí a Rusia a trabajar 2 años y luego, bueno, pues os volvéis. Bueno, pues más o menos la misma idea, pero de México a Guatemala. Claro, esta Real Cédula también exigía que las monedas acuñadas en Guatemala siguiesen las mismas pragmáticas que seguían las monedas de México y que deberían seguir las del resto de CECAS, es decir, las de 1728. Estas pragmáticas se podían seguir de manera más o menos razonable con una maquinaria a volante, o sea, teniendo molinos para la laminación de la plata y luego teniendo volantes de acuñación, ¿no? Y a partir de estos volantes de acuñación, estos molinos, podían salir monedas redondas, que es lo que estaban exigiendo. Claro, la maquinaria que llegó en un primer momento a la ciudad de Guatemala era una maquinaria para acuñar moneda a martillo. De hecho, en buena parte eran los útiles sobrantes de México. O sea, cuando México se industrializó, cuando México incluyó esta maquinaria para la acuñación a volante, pues esa otra maquinaria sobrante, la vieja, se la llevaron a Guatemala. Claro, ahora les estábamos diciendo a los guatemaltecos con esta maquinaria de México, que México hacía unas macuquinas verdaderamente desastrosas ya en sus últimos años, pues ahora vosotros tenéis que hacer monedas redonditas. Y con el canto grabado, y con los columnarios, y con el busto del monarca bien bonito. Bueno, pues obviamente eso no fue posible. Se hicieron unas pruebas de monedas de plata y dijeron, mira, si tenemos que hacer monedas así, pues no hacemos monedas porque esto es absolutamente inviable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que hizo Guatemala, en buena forma, fue seguir la pragmática de la manera que pudo, pero acuñando a martillo. Y esto hace que la ceca de Guatemala sea una verdadera excepción, porque no solo acuñó estos famosos macacos o moneda macaca, ¿no? Estos monedas de columnarios acuñados a martillo,
sino que también acuñó monedas de 8 escudos y de un escudo a martillo. Y aquí la primera cuestión también, o la segunda. ¿Por qué hemos dicho que acuñaron monedas de un escudo y de 8 escudos? Pero ¿y qué pasa con el resto de valores? Pues lo que pasa es que no sabemos si los acuñaron o no, pero a día de hoy no se conocen o al menos yo no lo conozco. La verdad es que aquí no he podido acceder al libro de Carlos Jara, donde, bueno, pues Carlos Jara sí que hace un estudio documental. Quizá ahí aparezca si hay documentación sobre acuñaciones de dos o cuatro escudos. Pero en cualquier caso, ejemplares que nos han llegado son contados y son ejemplares de un escudo y de 8 escudos. Bueno, ¿cómo son estas monedas? Pues empezaron a acuñar en época de Felipe V y bueno, pues estos 8 escudos, como digo, seguían la pragmática de 1728, a pesar de que estar acuñándose a martillo. Entonces, en el anverso aparecía el busto del monarca con armadura y la leyenda era Felipe V, Philip V, no, DG Hispaniarum et Indianerum Rex. Esto abreviado, como siempre, Felipe V, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de las Indias. Y luego además aparece la fecha debajo del busto. En el reverso lo que aparece es el escudo de la monarquía con el toisón de oro y la orden del Espíritu Santo. La leyenda es Initium Sapientiae Timor Domini, que viene a significar el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Y ahí se incluye también la marca de ceca G de Guatemala, y luego la marca de ensayador J, que pertenece a José León de Sosa. Y esto también es curioso porque, según esta pragmática de 1728, debería haber dos marcas de ensayador. Y sin embargo, en estas monedas de Guatemala solamente está la marca de ensayador J. De hecho, estuvo la marca de ensayador J hasta 1761. O sea, durante como casi 30 años. Bueno, pues probablemente no hubiese otra persona. De nuevo, hay que entender que un ensayador era un oficio muy cualificado y en un lugar tan inhóspito como Guatemala, pues iba a ser complicado. Y luego lo que es interesantísimo es que el canto de las monedas está grabado. Y esto lo pude comprobar con mis propios ojos en esta colección del volumen 2 de Segarra, porque yo nunca había tenido en la mano una onza a martillo de Guatemala. Y es interesante porque, como digo, sigue la pragmática de 1728. Y, por tanto, pues se preocupan, ¿no?, por grabar el canto. Entonces, bueno, pues así serían los únicos 8 escudos con busto de Felipe V y por ende también de Fernando VI, acuñados a martillo. Con esto no digo que fuesen las únicas cecas que estaban acuñando a martillo en época de Fernando VI de Felipe V, porque también lo estaban haciendo la ceca de Santa Fe de Nuevo Reino o la ceca de Popayán, de Lima. Se estaban acuñando macuquinas a martillo, pero el diseño no tiene nada que ver. Aquí Guatemala estaba intentando seguir, o seguía en cierta forma, la pragmática de 1728 como si fuese una ceca acuñando a volante, pero era una ceca acuñando a martillo. Y era la única ceca en la que se da esta curiosa excepción. Y también vuelvo a resaltar el tema del canto. A ver, en las monedas de 8 reales ocurre más o menos lo mismo. Los únicos 8 reales columnarios acuñados a martillo son los de Guatemala. Las otras cecas que acuñaban 8 reales a martillo, pues como pudiese ser pues Potosí o Lima, estas cecas tenían un diseño distinto. Sin embargo, en la plata, o sea, en los 8 reales a martillo, Guatemala no acuñaba el canto. De hecho, les sería imposible acuñar el canto, porque tenían unos cospeles muy irregulares y les era económicamente inviable hacer cospeles redondos. Pero, sin embargo, en los 8 escudos sí que acuñaban el canto. Y esto, bueno, desde mi punto de vista, solo tiene una explicación, y es que el volumen de acuñación era tan pequeño, que les salía a cuenta de, bueno, pues ya que hacemos unos pocos, vamos a hacerlos bien y vamos a acuñar también el canto. De hecho, estos 8 escudos ni siquiera se acuñaron todos los años. Se acuñaron de manera, pues eso, muy dispar. Se acuñaron, por ejemplo, en años 1735, 1737 y luego desde 1740 hasta 1743.
Vemos que hay muchos años que bueno, pues no se acuñaron monedas o se acuñaron de manera tan exigua que a lo mejor ni siquiera ha llegado un ejemplar a nuestros días. Y también es normal que haya una reutilización de cuños. O sea, con el volumen de acuñación de un año no se llegaba a agotar el cuño y los mismos cuños se utilizaban al año siguiente e incluso al siguiente. O sea, que esta reutilización era algo verdaderamente normal. Así siguieron las acuñaciones, mantenidos exactamente iguales, hasta que llegó el reinado de Fernando VI. Entonces, en mayo de 1751 hubo una real cédula que lo que ordenó fue que las acuñaciones de las monedas de Guatemala tenían que pasar a hacerse a volante. Ya, quieran que no, tenían que dejar atrás las acuñaciones a martillo y comenzar a hacer acuñaciones a volante. Pero claro, lo de siempre, el papel todo lo aguanta. Una cosa es que se pida que se empiecen a hacer acuñaciones a volante y otra cosa es que se pueda hacer. Y de hecho, no fue hasta mediados de 1754, o sea, 3 años más tarde, cuando se pudo empezar a acuñar a volante en Guatemala. Por lo tanto, aquí tenemos unos años más en las que se acuñaron onzas de Guatemala a nombre de Fernando VI, pero a martillo. Y estos fueron los años de 1747, 1750, 1751 y 1752. Curiosamente, ya el monarca había fallecido, de lo cual eran plenamente conscientes en Guatemala, pero sin embargo utilizaban el mismo busto. O sea, el mismo busto que tenían de Felipe V lo utilizaron para estas onzas a martillo de Fernando VI. Eso sí, lo que cambiaron fue el nombre del rey. En vez de indicar Felipe V, indicaban Fernando VI. Por lo demás, todo igual. Así que, bueno, Felipe V ha sido el único monarca español en aparecer en monedas de 8 escudos acuñadas a martillo. Porque, bueno, pues Fernando VI aparece nominalmente, pero digamos no aparece su busto, no aparece su retrato. Ya en 1754, como hemos dicho, se empezó a acuñar a volante. Y ya, hombre, pues ya era muy diferente, ¿no? Ya todo esto cambiaba, ya la estética de las monedas cambiaba y, hombre, muchísima mejor factura, ¿no? Con detalles mucho más marcados. El primer busto que se acuñó fue el busto de Diego de Cosa. Este os lo mostré y lo expliqué con bastante detalle en el vídeo que hice con las monedas en la mano, así que bueno, ahí a ese vídeo os remito. Y bueno, pues este diseño, el diseño de Diego de Cosas, se mantuvo. También cambió la abreviatura del nombre del rey. En vez de Ferd, se indicó Ferdinand, o sea, un poquito más largo. Y luego lo que además cambió también fue el reverso, ¿no? El escudo se mantuvo con el toisón de oro y la Orden del Espíritu Santo, pero cambió la leyenda a Nomina Magna Sequor, que significa sigo los grandes nombres. Bueno, este primer busto se acuñó, como digo, a partir de 1754 y luego se dio un segundo busto en los años 1756 y 1757. Este segundo busto realmente fue el tercer busto de Fernando VI. Lo que pasa es que el segundo no se llegó a dar en las Aztecas indianas. De nuevo, esto os lo explico con detalle en el vídeo que hice con las monedas en la mano. Pero vamos a quedarnos con esta idea. En la época de Fernando VI, en Guatemala, se acuñaron monedas a martillo con el busto de Felipe V, todas ellas rarísimas, y luego hubo dos bustos de Fernando VI, que también son muy raras, quizá no tanto como las de martillo, pero también son muy raras. Ya llegó Carlos III, que ascendió al trono pues, en la muerte de su medio hermano en 1759. Y aquí, bueno, pues Guatemala empezó a acuñar monedas a su nombre en 1761. Y esto lo hizo con un busto que se inventó. Se inventaron, bueno, pues igual que hubo bustos provisionales en México, hubo bustos provisionales en Lima, pues resulta que también hubo un busto provisional en Guatemala. Es una moneda de extrema rareza, pero extremadamente rara, ¿eh? Yo no he visto nunca un ejemplar en la mano, ¿eh? O sea, es muy, muy raro. Eh, Además es un busto extraño, porque es un busto muy parecido al de Fernando VI. ¿Vale? Entonces, me parece como que hubiesen agarrado el busto de Fernando VI, hubiesen hecho casi casi una caricatura y dirían, bueno, pues Carlos III y se acabó.
Luego ya, por supuesto, llegó el modelo de retrato de Tomás Francisco Prieto, el famosísimo cara de rata. Este cara de rata, que bueno, pues hicieron unas pequeñas pruebas en Madrid y en Sevilla, pero que luego, bueno, pues en América, en las tecas indianas, pues lo replicaron en grandes cantidades, ¿no? México, Lima, Santa Fe de Nuevo Reino, Santiago. La que no lo hizo fue Popayán. Curiosamente, Popayán simplemente siguió con el busto de Fernando VI hasta que ya en 1762 estuvieron obligados a cambiar. Y en el caso de Guatemala, pues Guatemala lo que hizo fue adaptar este busto de Tomás Francisco Prieto un poco a sus gustos personales. Yo creo que lo regrabarían o como fuese, ¿no? A lo mejor no les llegaron las matrices. Esto es un tema también interesante. Quizá alguien que escuche este podcast sepa la razón, pero es curioso que los caras de rata de Guatemala tengan su propio diseño. Y de hecho, se hicieron 3 años y los tres con diseños distintos, ¿no? Muy semejantes, pero sí que con ciertas diferencias. Los 3 años son 1765, 1768 y 1770. Estas son monedas, pero rarísimas, rarísimas. O sea, mm, a ver, para que nos hagamos una idea, sale una de un cara de rata de 1768 en esta colección Segarra volumen 2 y bueno, pues ya hemos echado un vistazo a las bases de datos y resulta que en 15 años nada más había salido otro ejemplar. O sea, estamos hablando de piezas verdaderamente raras. Y luego vuelve a haber un cambio en las leyendas del reverso. Se deja atrás el in nomina magna sequor y se utiliza in hoc felix auspicie Deo, que se puede traducir por en uno y ambos mundos felices bajo la mirada de Dios. Bueno, estos caras de rata, como digo, son muy raros y son los últimos 8 escudos acuñados en la primera ceca de Guatemala. Em, Se acuñaron en 1770 los últimos y luego resulta pues que en 1773 la ciudad de Guatemala sufrió los llamados terremotos de Santa Marta. Estos ocurrieron el día 29 de julio de 1773 y se estima a día de hoy que serían unos terremotos de escala 7,5. Claro, esto para las construcciones de la época eran totalmente devastadoras. Entonces, bueno, pues después de esta destrucción de la ciudad, lo que hicieron los guatemaltecos fue volver a fundar la ciudad y en este caso unos 50 kilómetros más hacia el este, a lo que hoy en día es la ciudad de Guatemala, lo que hoy en día es la, la capital del país. Esto es interesante, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, claro, la ciudad quedó destruida, entonces nos vamos a un lugar donde haya menos terremotos. Pero no, no es así. A ver, eso no puede ser el motivo de por qué se trasladaron. Lo primero porque no es la primera vez que los terremotos destruyen la ciudad o habían destruido la ciudad de Guatemala. Daros cuenta de que Guatemala es un lugar con muchísimos volcanes, por eso es tan bonito. Un lugar, vamos, lo más cerca al paraíso que nos podemos imaginar, pues probablemente sea Guatemala. Y bueno, pues estos volcanes hacen también, y la actividad sísmica muchas veces vienen parejados unos con otros, y hay mucha, mucha actividad sísmica. De hecho, hay terremotos destructivos, pues como 2 veces cada siglo. Para que os hagáis una idea, en el siglo XVI, pues hubo terremotos en 1651, otro en 1689. En el siglo, perdón, el XVI no, el XVII. Luego en el XVIII hubo un terremoto en 1717 muy fuerte, otro en 1751 y otro en 1773. O sea, de manera más o menos periódica tenían estos terremotos. De hecho, yo cuando estuve en Antigua Guatemala también viví un terremoto, curiosamente. Eh, no es la primera vez que vivo un terremoto y obviamente no era de esta magnitud, era mucho menor. Pero bueno, tuvo escala 5, es el terremoto más grande al que yo he experimentado y sí, la verdad es que logró despertarme. Pero vamos, yo me di la vuelta y a dormir otra vez. Ahí las construcciones están muy bien hechas en estos lugares. Bueno, cuestiones personales aparte, nos damos cuenta cómo tenían terremotos de manera periódica y a ver, si un terremoto es destructivo en un lugar,
50 kilómetros más hacia el este es igualmente destructivo. ¿Vale? O sea, esto no es que sea, nos quitamos del valle de donde puede haber un aluvión de lodo o donde nos pueda, no sé, derrumbar un volcán. No, esto simplemente es trasladarse a 50 kilómetros ¿para qué? Para defenderte de terremotos. Eso es imposible. Entonces tiene que haber otra razón por la cual se refundó la ciudad en otro lugar. Y esa razón, muy en la línea del pensamiento de Carlos III, este pensamiento absolutista, era quitar poder a la Iglesia. La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala estaba y está llena de iglesias. Buena parte de su atractivo es justamente este. No solamente iglesias, también estaba la universidad, también había conventos. Digamos que el poder religioso, incluso a día de hoy, es claramente palpable cuando estás en el centro de Antigua Guatemala. Claro, al refundar la ciudad, todo ese poder religioso queda en nada. Ahora vamos a fundar una ciudad nueva donde en el centro ponemos todo el poder administrativo. Y la iglesia va a tener un hueco, pero va a tener un hueco mucho más pequeño. Esa era la idea. Ese es el verdadero motivo por el que se refundó de nuevo la ciudad de Santiago de los Caballeros para hacer la nueva Guatemala en 1773. Y también, igual que se llevaron el resto de la ciudad, se llevaron consigo la ceca. Y por eso no hay acuñaciones en Guatemala entre 1773 y 1776. Y también por eso, a partir de 1776, la marca de ceca cambia a NG. O sea, en vez de ser una G de Guatemala, es una NG de Nueva Guatemala. Se podría hablar de los 8 escudos de Nueva Guatemala, esto lo podremos dejar para otro podcast. Son también raros, son también interesantes, pero desde luego no tan raros como los de Antigua Guatemala, que son piezas rarísimas, aptas para los bolsillos más potentes, codiciadas por los mejores coleccionistas y monedas que se ven, vamos, de ciento en viento en el mercado. De hecho, fijaros que Carlos Jara, que es probablemente el que ha estudiado la ceca de Antigua Guatemala con mayor ahínco, indica que se conocen entre todas las monedas a nombre de Felipe V de 8 escudos en Guatemala, 11 ejemplares. Para todos los años se conocen 11 ejemplares. De Fernando VI no sé los que se conocen, de Carlos III no sé los que se conocen. ¿Qué estamos hablando en total? 50 ejemplares, 30 de ese orden. Monedas rarísimas que gracias a la colección Segarra hemos podido ver, están hoy en día en el mercado y bueno, pues también he podido mostrar en el canal de YouTube del blog numismático. Como digo, no os perdáis la colección Segarra, echadle un vistazo porque es un auténtico deleite y son monedas verdaderamente interesantes. 253 onzas, algunas de ellas que se ven cada mucho tiempo, que se van a subastar el día 26 de junio de 2025. Yo espero que os haya gustado este podcast y sin más me despido. Un saludo a todos y hasta pronto.